Bienvenidos a esta sesión de lo que es en la industria del petróleo. Soy su catedrático William Ricardo Carrera Contreras y hoy vamos a abordar la unidad número 5: desafíos actuales y futuros de las tendencias en la recuperación mejorada. En los próximos minutos vamos a analizar cómo la ingeniería de vanguardia responde a las exigencias tecnológicas ambientales de lo que es el siglo XXI. Comencemos. Como comentamos, estamos en la sesión número 13, ya de la unidad número 5, y en este caso nos vamos a abocar en los desafíos tecnológicos ambientales de la implementación de la recuperación mejorada. En esta sesión vamos a ver el ya costumbre que sabemos, contextos y objetivos, desafíos tecnológicos ambientales, el síntesis y cierres. Entonces, volvemos un poquito atrás para hacer una retroalimentación eh, en el que sabemos, ¿no? Volvemos a regresar que al final en la ingeniería, antes de mirar precisamente el futuro, debemos consolidar el presente. Sabemos que la recuperación primaria y secundaria nos deja una tarea pendiente: extraer ese 60 o 70% del petróleo que aún queda atrapado en el subsuelo. Entonces sabemos que la EOR es la respuesta con más eh, practicidad ante esa ineficiencia de lo que hace la recuperación primaria. Sabemos que entonces la producción primaria por energía natural de yacimiento o el fondo fluyente, recuperación secundaria, ya sea que inyectemos agua o gas para mantener esa presión y su factor de recobro del 15 al 25%, más de lo que ya tenemos con una primaria, y posteriormente la terciaria, que es lo que nos compete en esta materia, que obviamente para poder movilizar los hidrocarburos que tienen remanente en el fondo. Características relevantes que debemos saber: ya sabemos que las propiedades petrofísicas del yacimiento es importante saberlo para poder diseñar nuestra EOR. En base a eso clasificamos los métodos que vamos a utilizar. Posteriormente, nuestros criterios de selección, ya sea también influye lo que es la viscosidad del crudo, la profundidad, la temperatura, la composición del fluido, para saber cuál es el método idóneo y sobre todo la eficiencia de barrido y desplazamiento. Esto nos dicta la eficiencia volumétrica y microscópica, van a determinar precisamente ese potencial de recuperación. ¿Por qué son críticos los desafíos el día de hoy para la recuperación terciaria? Pues la mayoría de los yacimientos maduros en México y el mundo han superado su pico de producción. La recuperación mejorada representa el nivel de la frontera técnica para poder maximizar el valor y los activos existentes sin necesidad de lo que son nuevas exploraciones. ¿Cuál es el panorama actual? Precisamente, vamos a ser realistas, no basta, recordemos que con el que método funciona en el laboratorio, estos desafíos tecnológicos incluyen la heterogeneidad del nacimiento y la degradación de los químicos, precisamente lo que es las altas temperaturas. En la parte ambiental, especialmente en México, sabemos que el reto es el agua y sobre todo el CO2. No podemos usar agua fresca necesaria precisamente para, hay comodidades en procesos industriales. Debemos innovar precisamente ese tratamiento de producción y en la captura de carbono para poder hacer una EOR sustentable. Bueno, tenemos precisamente que el 65% del petróleo residual permanece precisamente lo que hacemos en el yacimiento. El otro 3%, más del menos del 3% de producción global, es el porcentaje de producción mundial que actualmente proviene de los proyectos EUR activos. El 15% potencial adicional es el incremento estimado del factor recobro y más de 100 proyectos activos, número aproximado de ahorro a gran escala en operación a nivel global. ¿Cuáles entonces son los desafíos tecnológicos de implementación del OER? ¿Cuál es la brecha entre lo potencial teórico y la aplicación exitosa de la OER? Pues precisamente comentamos la heterogeneidad de lo que es el yacimiento. Ya hemos hablado en otras ocasiones referente a este tema
¿Cuál es el problema? Precisamente que la cuestión de la continuidad de lo que es la porosidad y permeabilidad y la continuidad de capas entre lo que es el yacimiento, pues crea canales de flujo preferencial. Entonces, a esto le debemos el fingering viscoso en métodos miscibles, la segregación gravitacional por medio de inyección del gas y obviamente las canalizaciones en inyecciones de vapor. ¿Cuáles son estas estrategias de mitigación? Pues el modelado geomecánico y geostadístico detallado, el uso de control de movilidad, ya sea con polímeros o espumas, diseño de patrones de pozos optimizados y obviamente el más importante, el monitoreo en tiempo real con fibra de óptica distribuida. Precisamente el aspecto número dos, tenemos que encontrar la estabilidad de los agentes inyectados. Sabemos en la cuestión de la temperatura, la salinidad y la presión y la compatibilidad, que los agentes que estamos inyectados no reaccionen con el sistema de EOR seleccionado. Esto puede, ya sabemos, pueden causar obstrucciones en los poros, daño en la formación o precipitaciones de los sellos o simplemente fracturar de más lo que es el yacimiento o la roca. ¿Qué otro aspecto debemos considerar? El equipamiento y la infraestructura. ¿Qué tipo de generadores de vapor vamos a realizar en la inyección de vapor? La compresión y transporte de lo que es el CO2. Recordemos que según la escala del campo es lo que exige las plantas de compresión, red de tuberías y lo que es la logística. Manejos de químicos en campo, la preparación in situ, la mezcla, inyección de polímeros pues requieren instalaciones realmente especializadas para poder tener el control de calidad riguroso y poder evitar obviamente la degradación mecánica de lo que es el surfactante. Monitoreo y obviamente control del proceso, la adquisición, cómo vamos a obtener la adquisición de los datos. Sin datos confiables, realmente la optimización, pues simplemente sería un proceso imposible. La adquisición, la interpretación de los mismos datos, la toma de decisiones en base a lo que estamos obteniendo información y obviamente la implementación o la mejora para llegar a una optimización. Todo esto debe ser un ciclo continuo. Yacimientos no convencionales, ya sabemos que siempre es un nuevo escenario. Precisamente las EOR fueron desarrolladas originalmente para este tipo de yacimientos, ¿sí? En donde ya sabemos que el tipo de permeabilidad son ultra bajas, los poros nanométricos que modifican el comportamiento termodinámico, el confinamiento molecular que va a alterar las propiedades, así como el tipo de geometría de fractura hidráulica compleja. ¿Cuáles son los métodos de investigación? Ya sabemos, la inyección cíclica en pozos de lutita con resultados promisorios, la surfactante, lo que es en las fracturas y el gas enriquecido. Economía y escalabilidad, sabemos, son uno de los desafíos tecnológicos actualmente. La viabilidad realmente técnica de un proceso no garantiza la viabilidad económica. Los proyectos deben de superar múltiples umbrales financieros para ser ejecutados en escala. Realmente debemos saber cuáles son los costos de los insumos. De una u otra manera también incluye la cuestión de la logística, como hemos visto hasta anteriormente. El largo proceso de retorno, los proyectos realmente requieren de 5 a 10 años para mostrar realmente resultados significativos, lo que implica una alta exposición a la volatilidad precisamente de los precios del crudo durante ese periodo. La inversión piloto, la cual nos tenemos que validar el comportamiento del proceso y condiciones reales del yacimiento específico. Y como comentamos, el umbral del precio del petróleo, tenemos muchos factores socioeconómicos, políticos, geográficos, que dependemos precisamente que el precio del petróleo realmente sea del 50 a $70 para que sea factible cualquier tipo de proyecto de EOR. Una de las cosas más importantes también es los desafíos ambientales, que realmente sea sostenible, es parte de uno de los retos cuantificables y profesionalmente ineludible para lo que es el ingeniero de yacimientos en el siglo XXI. ¿Cuáles son los aspectos considerables eh, a tomar? Recordemos la gestión del agua, emisiones atmosféricas, emisiones de lo que son la integridad del suelo, el manejo de dichos residuos
la biodiversidad que no sea afectada y la regulación cumplido en tiempo y forma. Uno de los principales desafíos ambientales es precisamente la gestión del recurso hídrico. Recordemos el consumo intensivo de agua en una de las fases de la recuperación secundaria y posiblemente también terciaria. Tenemos que ver los volúmenes de agua sean tratados para precisamente en zonas áridas con estrés hídrico, como la gran parte de México, genera conflicto obviamente en comunidades locales y otros usuarios de este mismo recurso. No nos podemos acabar el agua que está destinado para el uso humano. Recordemos que el manejo de agua de producción, eh, esta agua también tiene que ser tratada porque sabemos que contiene sales, metales pesados, hidrocarburos disueltos y que propiamente en cada uno de los sistemas de OR, pues sabemos que nos puede también ser perjudiciales. Emisiones de gases y de efecto invernadero, las emisiones directas, la precisamente qué inyección eh, en la solución o paradoja, como hemos comentado, la inyección de CO2 puede ser una estrategia de secuestro geológico si el CO2 proviene de fuentes industriales, como lo es la captura del carbono. Sin embargo, si se utiliza CO2 de origen natural o generado in situ, el balance neto de emisiones debe evaluarse realmente con rigor y el riesgo oculto es el famoso metano. Realmente es el calentamiento, eso nos va a detonar el calentamiento global 84 veces mayor que en un horizonte de los 20 años. Integridad y proteger el subsuelo y la sismicidad inducida. La sismicidad inducida puede reactivar fallas naturales y pues obviamente el aumento de la presión en poro, así como los protocolos de semáforos sísmicos que hoy son obligatorios precisamente en muchas jurisdicciones, la subsidencia superficial, que la extracción acelerada de fluidos sin una reposición adecuada puede afectar la presión y causar la compactación del yacimiento y la migración de fluidos precisamente no deseadas. Rompemos los sellos estratigráficos o la integridad de los pozos de inyección pueden fallar. Sabemos que se pueden migrar hacia acuíferos someros, inclusive superficies, generando pasivamente, pasivos ambientales realmente graves. El manejo de químicos y residuos, pues todo lo que conlleva simplemente manejar químicos y sobre todo al momento de los residuos, las buenas prácticas de gestión, sustitución por agentes biodegradables o menor toxicidad, sistemas de contención secundaria en almacenamiento de inyecciones, planes de respuesta a emergencias y derrames, las hojas de seguridad es muy importante, así como la capacitación continua del personal y monitoreo de la calidad del agua subterránea precisamente para pozos en observación. El desafío ambiental, como ya sabemos, el marco regulatorio en México, pues simplemente tenemos que cumplir de manera necesaria y obligatoria para poder garantizar la sostenibilidad del medio ambiente en nuestro proyecto de OR, que no incumpla ninguna de las leyes ni normatividades que tenemos en, en nuestro país y obviamente a nivel global. Entonces, para poder tener, ya sabemos, una EOR sostenible, tenemos que precisamente integrar cada una de las estrategias que comentamos anteriormente para garantizar el éxito. Ahora, no solamente requiere del análisis del pozo, sino del análisis de todo lo que va a ser la operación en sí. Recordemos que en esta etapa de diseño precisamente hay que seleccionar agentes de menor impacto, diseños de pozo con integridad verificada y un modelo de riesgo sísmico. Posteriormente, la etapa piloto va a monitorear precisamente esa base ambiental, pruebas de compatibilidad de agentes con ecosistemas y validación de protocolos y contención. La etapa del escalamiento para poder detectar fugas, monitoreo sísmico continuo, tratamiento y retubulación del agua y producción. Y por último, la etapa de abandono, cuando el plan de cierre ha sido certificado, verificado el confinamiento de CO2 y remediación de suelos y agua y una restauración en lo que es la superficie. Y pues aquí les dejo un cuadro comparativo precisamente de los desafíos por cada uno de los tipos de métodos EOR. Los principales desafíos que tiene
cuando el método es por térmico, vapor, químico y obviamente la cuestión misible. ¿Cuáles son entonces las tendencias emergentes en el futuro? Sabemos que la convergencia de la digitalización, nanotecnología y presión ambiental está redefiniendo nuestro horizonte de recuperación mejorada hacia métodos más inteligentes y sostenibles. Como sabemos, las nanopartículas, biopolímeros, inteligencia artificial y gemelos digitales y el dióxido de carbono como captura de almacenamiento para poder mitigar la cuestión de impacto climático viable. Y como conclusión, llegamos que sabemos que la heterogeneidad y las condiciones termodinámicas son los principales obstáculos tecnológicos para la implementación exitosa de cualquier método OR o escala de campo. El agua es muy importante, las emisiones y la integridad del subsuelo son las tres grandes ejes de impacto ambiental que debemos gestionar de manera integral y con herramientas cuantitativas en todo proyecto EOR en marco regulatorio mexicano y no solamente mexicano, de manera global. Sabemos que nos establece obligaciones concretas para que precisamente el ingeniero de yacimiento debe conocer y cumplir en toda y cada una de las fases del del ciclo de la vida del proyecto de OR y conocer las tendencias emergentes. Sabemos que también con esas tendencias emergentes volvemos a el apartado número 3 deben de tener cuestiones de marco regulatorio. Y para una pregunta de reflexión, ¿qué propiedad petrofísica considera más limitante para la implementación de la AOR en un yacimiento? ¿Qué proyecto de inyección de petróleo en el norte de México enfrenta restricciones al acceso de agua por parte de las comunidades? ¿Y en qué condiciones podría el dióxido de carbono en una recuperación terciaria sea una mitigación realmente climática? Esto responde estas preguntas de manera reflexiva, de una manera personal, para precisamente la conciliación del aprendizaje en esta cápsula. Pues ha sido todo de mi parte. Eh, la verdad es un tema realmente apasionante y cómo diariamente debemos de obtener cada una de las cosas para poder ser exitosos en nuestro diseño de OOR. Me despido, estamos pendientes en la próxima sesión. Hasta luego.